santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Amén. En todo México, en todo el campo nacional, las iglesias de nuestra denominación celebran de distinta manera o celebramos de distinta manera durante este mes la revelación especial que a través de la Biblia Dios hizo de su ser, de su carácter y del plan eterno de redención para su universo a través de la persona y la obra de su Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Y nosotros pues no vamos a hacer la excepción. Todos los cultos del mes pasado, de este mes, empezando con el de hoy, vamos a dedicarlos a la Biblia. Si ustedes pusieron atención al himno que cantamos, el himno 13, es un himno que está dedicado a la Biblia. Estas son las bellas palabras de vida, las palabras de la Biblia. Entonces los himnos, las lecturas y por supuesto los sermones de los siguientes 4 domingos van a estar dedicados a meditar sobre la Biblia. Por supuesto que siempre lo hacemos, ¿no? No seríamos una iglesia cristiana si la predicación que proclamamos no estuviera centrada en las verdades de la palabra de Dios. Sin embargo, este año, en los sermones del mes de la Biblia, no vamos a hablar sobre el origen del canon sagrado, como lo hemos hecho en años anteriores. No vamos a hablar tampoco de cómo recibir la palabra de hombres como palabra de Dios. No vamos a hablar sobre técnicas de estudio o sobre los efectos que la Biblia tiene en la vida de los creyentes. Este año vamos a meditar sobre un libro específico de la Biblia, la Carta a los Romanos, y vamos a meditar específicamente en 2 capítulos de Romanos, el capítulo 1 y el capítulo 8. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a meditar en Romanos hoy o este mes que celebramos el mes de la Biblia? Bueno, porque aunque esta afirmación puede estar sujeta a debate, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos es el mejor y el más importante libro de la Biblia. Por una razón. Antes de decirle la razón, vamos a orar para poder. Romanos es el mejor y más importante libro de la Biblia, es porque no hay exposición más grandiosa del Evangelio de Dios que la carta a los Romanos. Romanos presenta la verdad del Evangelio de una manera minuciosa, de una manera inamovible, confiable, durable y sólida. Además de esta verdad de que Romanos presenta como ningún otro libro de la Biblia el Evangelio de Dios, todos tenemos una historia que involucra a la carta a los Romanos. Desde los titanes de la fe como Lutero, Calvino, antes de ellos San Agustín, quienes a través del mensaje que Dios entregó en este libro, primero se rindieron a Cristo y luego revolucionaron para todos nosotros la manera de entender cómo es que Dios nos salva a través de la obra redentora de Cristo, desde ellos hasta cristianos comunes como yo, que estando en una celda de prisión creí que Dios me había desechado y Él me convenció de lo contrario leyendo Romanos 8, versículo 1. Ese día, por gracia, Dios inició mi restauración y así es como Romanos enseña que Dios nos restaura, por su pura gracia. Así que yo tengo una historia personal con este libro, como estoy seguro que muchos de ustedes lo tienen también. Y por eso es que tenemos que estar de acuerdo con grandes estudiosos de la Biblia de nuestra generación, como el Dr. Sproul, como John Piper, como John MacArthur, entre otros, quienes consideran a la epístola a los Romanos
como el trabajo teológico más importante que jamás se haya escrito. Y por eso es que en este mes de la Biblia vamos a enfocarnos en la epístola a los Romanos, solo en 4 pasajes, porque nos llevaría años escudriñar cada uno de los 16 capítulos que lo conforman. Pero estos 4 pasajes que vamos a estudiar nos van a ayudar, esa es mi confianza en Dios, a comprender primero, hoy es lo que vamos a comprender, cómo ocurrió esto, cómo el más grande trabajo sobre la verdad del Evangelio fue escrito por un ex perseguidor y un ex blasfemo. Luego, el próximo domingo veremos cómo fuimos llamados y fuimos amados por Dios. El siguiente domingo vamos a ver cómo es que nos salva el Evangelio. Y bueno, estos 3 pasajes van a estar basados en el capítulo 1 del libro de Romanos. Y luego, por último, en nuestro primer culto de Todos Caben, el día 30, vamos a ver Dios mediante por qué Romanos 8 es el mejor capítulo del mejor libro de la Biblia. Decimos que Romanos es el mejor libro de la Biblia. Bueno, Romanos 8 es el mejor capítulo de Romanos. Y si Romanos es el mejor capítulo de la Biblia, entonces Romanos 8 es el mejor capítulo de la Biblia. ¿Por qué? El día 30, primero Dios, lo vamos a descubrir. Bueno, entonces vamos a ver qué pasó. ¿Cómo fue que la obra teológica cristiana más importante de todos los tiempos fue escrita por un fariseo que odiaba a la cristiandad, que ayudó a matar al primer mártir del cristianismo y que persiguió con pasión a la iglesia cristiana del primer siglo? Pablo encontraba un deleite especial en encarcelar a los cristianos. Pablo encontraba una satisfacción tremenda entre más cristianos se entregara a las autoridades romanas para que los llevaran al circo, más satisfacción sentía Pablo, porque pensaba que esa era una forma de servir a Dios, terminar con esa secta que estaba amenazando al judaísmo del primer siglo. ¿Cómo fue que él fue capaz de escribir esta obra? Miren, vamos a 1 Timoteo 1:13 para que veamos cómo es que Pablo se describe a sí mismo. Timoteo, 1 Timoteo 1:13, doy gracias al que me fortaleció. Está hablando Pablo ahí. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, ¿qué dice Pablo? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Ven? ¿Cómo es entonces que este hombre fue capaz de escribir una carta de 7100 palabras que siglo tras siglo ha sido la antorcha con la que los grandes líderes de la cristiandad han reavivado la flama de la fe en los cristianos de todos los tiempos para poder extender el reino de Cristo en la tierra? A pesar de las persecuciones, a pesar de las amenazas, a pesar de los ataques que la iglesia ha sufrido desde que la iglesia existe. ¿Cómo fue eso posible? La respuesta se encuentra, hermanos, en el primer capítulo del libro, en el primer versículo y en las 3 frases que conforman este primer versículo de Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Así dice la revisión 60 que todos tenemos. La Nueva Traducción Viviente dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Para responder a la pregunta
de cómo es que Saulo de Tarso, el perseguidor, se convirtió en Pablo el teólogo, debemos ponderar lo que cada una de estas tres frases nos dicen acerca de este hombre, de su carta y de su Dios. En cada una de las frases, la parte crucial no es quién es Pablo. La parte crucial es de quién es Pablo. Porque en última instancia, en el caso de Pablo, como en el de cada uno de nosotros, lo que da significado a nuestras vidas no es quiénes somos, es a quién pertenecemos. Vamos entonces a considerar cada una de las frases. Primero, Pablo, siervo de Jesucristo, o como la registra la Nueva Traducción Viviente, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús. De hecho, esta es una mejor traducción, porque la palabra en griego que usa Pablo es doulos, y doulos quiere decir literalmente esclavo. Pablo dice entonces que él es un esclavo de Cristo Jesús, lo que de inmediato nos confronta con la interrogante de si este hombre era o no un maniático delirante. ¿Por qué decimos esto? Porque Jesús había sido asesinado allá por el año 30 de nuestra era, por mandato, todos sabemos, del gobernador Poncio Pilatos. Hay testimonios históricos no cristianos de este hecho. El que Jesús de Nazaret haya sido crucificado a las afueras de Jerusalén no es un mito, es un hecho que está registrado en los anales de la historia universal. Y para el tiempo en que Pablo escribió la carta a los romanos, eso ya había pasado. Jesús ya estaba muerto. Y sin embargo, Pablo inicia su carta diciendo que este hombre, Cristo Jesús, no ha muerto en realidad. Y no solamente no dice que no ha muerto, sino que dice que él, Pablo, es su esclavo. Entonces, la confrontación que nos da esta primera frase es que debemos decidir si los 16 capítulos que siguen son o no producto de las alucinaciones de la mente de este hombre. Según Pablo, no lo son. Según Pablo, él fue comprado, pertenece y obedece a este hombre que fue contemporáneo suyo, quien ciertamente murió, pero resucitó de entre los muertos. Y es que ser esclavo de alguien implica eso: haber sido comprado, pertenecer y obedecer a ese alguien. Pablo dice: yo soy esclavo de Cristo Jesús. Si vamos a la primera carta del apóstol a los Corintios, en el capítulo 7 y versículo 23, ese es el concepto que él tiene no solo de su persona, pero de cualquier cristiano.